Buenas noches, amados hermanos, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están hoy por acá una vez más? Con ustedes su amigo, su hermano, su pastor, Teodoro Castillo, desde la sede de nuestro ministerio conforme a su corazón en la ciudad de Tovar, en el estado Mérida, desde Venezuela, para todos los hermanos, amigos, discípulos, familiares que nos siguen pues en nuestras redes. Siempre atentos, siempre consecuentes con el estudio de la palabra, de las escrituras de nuestro Dios. Una vez más, hoy una nueva transmisión con esta continuación de este estudio que estamos haciendo de la lectura y del texto del Apocalipsis de Pablo. Como ya hemos traído anteriormente 3 entregas, 3 ediciones, 3 videos. Hoy continuamos con una cuarta entrega. Desde el verso 34 vamos a estar leyendo hoy, que fue donde quedamos en el video pasado. ¿Sí? Donde nos detuvimos en el verso 33. Espero que pues, y rogando al Señor que esta lectura, este estudio, esta comparación, este estudio comparativo, este estudio comentado, ¿verdad? De este texto, interesante texto, como ya hemos dicho en los primeros 3 videos, un texto apocalíptico conocido en la Edad Media y aún antes, desde el mismo siglo primero, segundo, porque pues si podemos creer, si podemos ejercer fe, y creer que en efecto este texto, como lo dicen algunos eruditos, ¿no? Y aunque negado de algún modo por otros eruditos, otro grupo de eruditos, pues si podemos creer y ejercer fe que en efecto este texto lo escribió de su propia mano el apóstol Pablo o lo dictó a quien recibió el dictamen, ¿no? El dictado de este texto, pues si podemos ejercer fe en el Señor y llegar a creer que en efecto este Apocalipsis viene por medio del apóstol Pablo, esta revelación, pues hermano, imagínense, ¿no? Tremendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que hemos comentado hasta ahora y que en esta nueva lectura, en esta nueva entrega, en esta continuación de la lectura desde el verso 34 en adelante, sabiendo que son más de 50 versos, funcionan como capítulos realmente, estos versos son largos cada uno, usted se ha dado cuenta ya, ¿no? Dividido así pues por quienes lo tradujeron al inglés, ¿no? Desde el griego o desde el latín, y yo habiéndolo traducido, su servidor, al español, habiéndolo publicado también en páginas académicas de corte mundial, pues por no haber conseguido una buena traducción al español, de hecho no conseguí ninguna traducción al español de este texto, habiéndolo descubierto en antologías de textos antiguos por eruditos y hermanos ya investigadores modernos del siglo XIX, los años 1800 y tanto, y aún del siglo XX, a comienzos del siglo XX, los 1900 y tanto, como lo es este autor que venimos leyendo en más de un texto antiguo, el M.R. James, usted puede buscarlo, M.R. James, se escribe con J, James con J, pues y habiendo descubierto, ¿no? la misma antología de los padres antenicenos, la misma antología de Philip Schaff, usted puede buscar, anotar, investigar la misma antología del autor Philip Schaff, ¿no? Philip, P-H-I-L-L-I-P, Philip Schaff, con S-C-H-A-F, o una sola F al final, pues la antología de más de 10 volúmenes, ¿no? De más de 10 volúmenes del autor Philip Schaff, y quizás en el volumen 8, pues puede que exista, si mal no recuerdo, el volumen 8 de Philip Schaff, ¿no? Un famoso erudito cristiano, investigador de textos antiguos, ¿no? De textos llamados apócrifos, ya en antologías modernas del siglo XX, del siglo pasado, pues se encuentran tantos textos, hermanos, textos que existen hoy por hoy, manuscritos que se tienen en museos, en colecciones privadas, textos que algunos se atreven a decir datan desde el mismo siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, después de nuestro Señor. Ese manuscrito encontrado, ese manuscrito, esa copia de un original, como ya he explicado antes, no solamente los textos bíblicos, lo sigo explicando, sigo diciendo esto para el entendimiento, ¿no? Cuando se dispone la iglesia del Señor, nosotros, su iglesia moderna de hoy en día, su iglesia incrédula en muchos casos, mucha iglesia incrédula todavía, ¿no? De no poder creer que más allá de la Biblia hayan otros manuscritos. Dios mío, qué difícil de entender es eso. ¿Por qué es tan difícil de entender? Pregunto yo, de parte del Señor, ¿no? Porque pues es el Señor quien me ha dicho, ponte a leer, Teo, es el Señor que me ha hablado por visiones, por sueños. Me ha estado diciendo, Teo, no dejes de leer, sigue leyendo. Me dice el Señor, hermano, en sueños, en visiones. Oigo su voz, sigue leyendo.
Claro, no es leer lo que sea que llegue a las manos, no estamos leyendo textos antiguos mayas, ni aztecas, ni chinos, ni japoneses, ni Yanomami, no, estamos leyendo textos antiguos hebreos, mesiánicos, no textos talmúdicos, atentos aquí, ni textos gnósticos, ¿no? Porque sabemos, conocemos la literatura gnóstica, ¿verdad? Conocemos la literatura talmúdica, judaica, ¿no? Del judaísmo, de las diferentes sectas y ramas del judaísmo que hoy por hoy componen al judaísmo a nivel mundial. Conocemos, no son textos cabalísticos tampoco, ¿no? Esto hay que diferenciarlo, hay que decirlo, hay que explicarlo y nos tomamos el tiempo. Yo me he tomado el tiempo en videos anteriores, desde que hemos entrado en la lectura, en el estudio, en el descubrimiento de muchos textos antiguos. Hoy por hoy este es su servidor con una humilde colección impresa de muchos de estos textos, con una humilde colección bastante completa, ¿no? de muchos de estos textos en PDF también, con quienes los cuales compartimos en nuestros canales de Telegram, de Instagram, Ministerios Conforme a su Corazón, sobre todo nuestro canal de Telegram, ¿no? Al cual invitamos pues a nuestros oyentes a unirse, ¿no? Y los que no tienen pues Telegram, corran, abran su Telegram y busquen nuestro canal Ministerios Conforme a su Corazón. Ahí tenemos subidos muchos textos, hermanos, antiguos, hebreos, mesiánicos, textos que describen al Mesías, textos que profetizan la primera venida del Mesías y aún la segunda también, textos neotestamentarios, ¿no? Como este, ¿no? Del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿no? Después de la venida y muerte y resurrección de nuestro Señor Yahshua, el Cristo de Dios, el Logos de Dios, nuestro Señor Yahshua, no me gusta decir Jesús, lo he explicado antes porque sabemos que el término Jesús, como nos llega al español, la transliteración del hebreo Yahshua, porque en hebreo es Yahshua, hebreo antiguo, no el moderno. El hebreo moderno, pues los gramáticos modernos, los que hoy por hoy rigen la gramática del hebreo moderno desde hace varios siglos para acá, cambiando porque muchos de estos hombres que escriben y traducen, ¿no? Y explican, pues muchos de ellos cabalistas, judíos satanistas, ¿no? Burlándose del nombre de nuestro Señor, cambiando la A revelada en el gran rollo de Melquisedec, la A del Ya, que se revela en la misma Biblia, en los Salmos, Ya con A, pues muchos de estos eruditos satanistas, masones, cabalistas, desde el mismo hebreo moderno, cambiándola a una E, ¿no? Haciéndolo peyorativo, haciéndolo despectivo, ¿no? Como hoy por hoy usted va a Israel y usted sabe, estudiando griego moderno, usted sabe que esa E, ese cambio de esa A hacia esa E es burlona, ¿no? Porque pues sabemos que en hebreo y luego en griego, y luego en latín, ¿no? Pues el ye, esa J, esa ye, ¿no? Viene también como origen del término en griego que denota la palabra hueso, el huesudo, así lo entienden los judíos de hoy en día con su hebreo moderno, llamando a nuestro Señor el huesudo, burlándose del Cristo de los cristianos, del Dios hecho carne de los cristianos, diciéndole huesudo, Yesu. Usted va a Jerusalén hoy por hoy, si usted le toca entrevistar, hablar con algún judío, ¿no? Sea profesante de la religión judía o no, pues, pero siendo ateo y siendo incrédulo del Señor Jesucristo, de que el Dios eterno tomó un cuerpo en la persona de Jesús, el que murió en la cruz hace 2000 años en el madero, en la ciudad de Jerusalén, pues muchos hoy por hoy todavía, ¿no? Mujeres y hombres incrédulos burlándose del nombre verdadero de nuestro Señor, que no es con E, no es Jesús, no es Jesús, del latín Jesús con I, ni siquiera con J. Hoy por hoy al hebreo, al español moderno nos llega con J, pero no era una J. Ese sonido de la ja, ese sonido aspirado de la J que hoy por hoy usa el español, viene de ya, esa semivocal, ¿no? Esa semivocal que también pues transliterada al francés, transliterada al inglés, al alemán, a los idiomas vernáculos modernos, el italiano, ¿verdad? El portugués, degenera en español moderno una J, ¿no? Yahshua, repita conmigo, ya, el sonido vocálico más básico, más extendido por todos los idiomas del mundo. Hoy por hoy todavía cualquier bebé en cualquier idioma del mundo, cuando va a decir papá, Abba, va a decir siempre como diciendo agua, como diciendo hambre, como diciendo Dios, papá, Abba. Es con A, hermanos, revelado en el texto del gran rollo de Melquisedec, descubierto en los rollos del Mar Muerto,
Por eso debemos corregir, ¿no? El sonido vocálico de la E que nos llega al español hoy por hoy, al francés, al portugués, ¿no? Y al mismo inglés, ¿no? Una tergiversación, una mala transliteración, a todas luces, hermanos, intencionada, mal intencionada por los traductores de los textos bíblicos y extrabíblicos también, burlándose de nuestro Señor, porque muchos eruditos modernos, muchos pseudo eruditos, llamado erudito moderno de unos siglos para acá, desde que el engaño moderno, desde Copérnico para acá y aún antes la Edad Media y todo el engaño que hay desde la Edad Media para acá, desde el inicio de la Edad Media, desde el siglo X, y aún antes del siglo X, el siglo XI después de Cristo, todo este trabajo del demonio a través de sus borregos, manipulando los textos del Señor, para burlarse del Señor, infiltrando los textos del Señor, porque como no lo pueden destruir, la estrategia del enemigo fue entrar al mismo texto, tergiversar el texto, cambiar el texto, maldecir al Señor por medio del mismo texto y obligando al mundo, ¿verdad?, las generaciones futuras desde esos años, desde esos siglos, a mal pronunciar el texto del Señor, el nombre del Señor, a mal pronunciarlo y sin querer burlarnos todavía, como medio mundo todavía, por ignorancia, por desconocimiento gramatical, morfológico, desconocimiento sintáctico, desconocimiento fonético, fonológico, desconocimiento semántico, etimológico y filológico, ¿sí?, del origen del nombre y de la vocal principal en el nombre, revelado desde el hebreo antiguo, el ya, la a. Repita conmigo, Yahshua, Yahshua, abierta, bien grande. Yahshua, el Señor salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me tomo este tiempo en el nombre del Señor y de parte del Señor para explicar esto a la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo hoy por hoy debe entender que ese nombre que hoy por hoy se usa como un sustantivo, como un nombre, Yahshua, Jesús, Jesús, Jesus, como sea que se diga en alemán, italiano, español, portugués moderno, hermano, es una frase descriptiva del texto en Mateo y en cualquier otro evangelio de la Biblia, usado como una frase descriptiva, revelando su función principal. Cuando el ángel le dice a María el verdadero nombre que se usa y que se pronuncia en el cielo para ese ser que tomó un cuerpo humano, viniendo a morir por los hombres en lugar de los hombres y redimir al hombre por medio del arrepentimiento y por medio del derramamiento de su sangre y del tomar el lugar del hombre en la cruz. Cuando el ángel le revela a María, la madre del Señor, el vaso humano del Señor, sabiendo que el Señor no tiene madre ni padre, el Señor es eterno, hermano. El mismo Dios eterno tomó un cuerpo humano, su logos humano, su imagen humana, su segunda imagen más allá de la imagen divina celestial, ¿no?, que se sienta en el trono celestial, ese que se sienta en el trono celestial, ¿no?, en el trono más alto de los cielos, tomó un cuerpo, ¿no?, tomó un cuerpo para venir a hacer expiación en lugar del hombre sobre la cruz. Y en el capítulo 1, el verso 21, se observa que hay un primer intento de nombrar a ese ser que iba a tomar un cuerpo y que iba a salir de un vientre humano para morir por el hombre. El ángel le dice, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, el ángel le dice a María, no temas, verso 20, no temas por recibir a María, tu mujer, le dice a José, porque lo engendrado en ella es del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entiéndase, Espíritu de Dios, es del mismo Dios, porque Dios es Espíritu, como dice el texto, el Espíritu, Dios es el Espíritu con E mayúscula, no hay un tercer ser en la esencia de Dios, no hay uno, dos, tres, no, hermano, hay uno solo. Un solo ser, una sola esencia, como me dijo el Señor, como me ha dicho el Señor en estos días por sueño, escuchando su voz. No son tres, Teo, no son dos, es uno. Dios es un solo ser, revelado en dos formas. Una forma angélica, sentándose en el trono, y una forma humana, quien nació en el cuerpo y en el ser y en la persona de ese personaje que llamamos Jesucristo, que hoy por hoy nos llega con la E y que ya no me gusta pronunciar porque ya lo dije, me gusta pronunciar la A, ¿no? Repitamos todos Yahshua, Yahshua Cristo en todo caso, ¿no? Basta con que usted diga Yahshua. Y si lo quiere decir más mesiánicamente, más hebreamente,
Hebraicamente diga Mashiach, Yahshua Mashiach. Yahshua HaMashiach. Usa el artículo, meta el artículo Ha. El Mesías, el ungido, que es lo que significa el término Mashiach en hebreo, y luego traducido al griego pasa a ser Cristo. Nos llega al español con esa letra con C en griego antiguo, desde que se usa este nombre para referirse a ese que debía ser ungido y que debe venir a reinar de parte de Dios. Pues era con X, luego una R, luego una S, como en caracteres griegos. Christos con S al final, el ungido. El que es ungido desde siempre, porque lleva y porta en sí el reino y el cetro y el poder y la gloria desde siempre, desde que Dios lo engendra a ese ser, ¿no? en el inicio de los tiempos, ¿no? De los tiempos de todo lo creado, porque antes de todo lo creado solamente existía Dios Padre, la fuente de todo, Dios Espíritu eterno, la fuente de todo lo creado. Por eso se le dice también, el apóstol se refiere a él, hermano. Esto es teología básica, hermano. Teología básica, teología primera, teología del ser de Dios, teología ontológica del ser de Dios, hablando del ser de Dios, ¿no? Del logos humano de Dios, de la imagen humana de Dios, humana angelical, que se sienta en el trono con forma humana, ¿no? En el trono celestial desde el inicio de los tiempos, ¿no? Como intenta también describirlo y explicarlo el apóstol Juan en su capítulo 1 de su evangelio en la Biblia. Pero aquí cuando el ángel, vemos acá, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En un texto original, aquí se le estaba dando revelación de la función con que iba a ser conocido en la tierra. Él salvará, dice aquí, porque Él salvará. Llamarás su nombre Yahshua. Dios salvador, el Dios que salva. Es lo que significa el término Yahshua. Le dirás así, lo llamarás así. ¿Por qué usted ve? Pero ¿por qué usted ve? Vemos que después este nombre sigue siendo usado en los textos, ¿no? Pero vea después que en el texto 23 se revela un nombre celestial. Un nombre con el cual se invoca y se le llama a ese que se sienta en el trono en los cielos, y con el nombre con el que los ángeles lo invocan, porque después dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que en hebreo antiguo es I con I y doble M, Imael, ¿no? Después en una transliteración al español y a los idiomas occidentales más modernos se agrega una N, Immanuel, Immanel, ¿no? Pero que nos llega a nosotros otra vez una E. Nos llega otra vez al inglés, al francés, a los idiomas modernos una E. Se cambia la I del hebreo antiguo, del paleohebreo, y se coloca una E, porque se sabe que en la E, ¿verdad? En cambiar la vocal original, ¿no? Que en todo caso era Immael, Immanel, ¿no? Y con ese sufijo al final, el, que significa en hebreo Dios todopoderoso, ¿no? Sabiendo que este Ima viene del origen de la misma palabra que significa mamá. Mamá en hebreo se dice Ima, repita conmigo, Ima, ¿no? Y que habiéndose después metido una N en el tiempo, se agrega una N, se logra, y luego a los idiomas modernos se cambia la I por la E, se logra tergiversar el significado original del nombre. Dios hecho carne, Dios inmanado para ser Padre, y de quien viene todo y de quien sale todo, Immael, Immanel, en todo caso, si vamos a agregar la N, ¿no? Sabiendo que la N es una adición posterior al nombre, ¿no? Pero sabiendo los ángeles y conociendo los ángeles el poder del sufijo el, que es un sustantivo, es un nombre propiamente, es el nombre de Dios propiamente, el nombre original revelado en el Antiguo Testamento cuando decimos el Shaddai, el Elión, el Rafa y cualquiera de las demás combinaciones con que se conoce a Dios, a las funciones de Dios y con el que se nombra a Dios desde la antigüedad en base a sus funciones, porque Dios, el Dios eterno, hermano, el Dios fuente de todas las cosas, no tiene nombre. Es la fuente de todas las cosas, es la causa primera de todas las cosas sin ser causado por nada antes de él. De modo que si vamos a buscar el nombre de Dios Padre, del Dios fuente, no vamos a dar con ningún nombre porque nadie
le da nombre. Él nombra todas las cosas. El nombre del Padre es el Hijo, dice el texto del Evangelio de la Verdad, el texto antiguo conocido como el Evangelio de la Verdad. Tremendo texto y tratado teológico. Algunos se lo atribuyen a Valentino, ¿no? En el siglo ya tercero, siglo cuarto, dicen algunos, pero no identificándose Valentino como el autor de ese texto. Usted lo puede buscar, lo cito este texto, primer texto citado, supuestamente apócrifo y gnóstico, atribuido a Valentino. Cuando usted lo lee, cuando usted lo estudia, sobre todo en inglés, ¿no? Y todos estos apocalipsis que recomiendo yo a los verdaderos estudiantes, los que medio hablan inglés o los que están aprendiendo inglés, y al que no habla inglés, no, pues recomiendo yo estudiar estos textos sobre todo en inglés más que en español. Como ya lo he dicho antes, pues las traducciones al español siguen estando muy amañadas. Sabemos las traducciones que se consiguen de muchos de estos textos llamados apócrifos en el español, amañadas, porque sabemos que muchos de estos traductores, ¿no?, conociendo la revelación de la verdad del Señor en esos textos y oponiéndose al Señor y obedeciendo el mandato de su papá Satanás, pues traducen malamente y traducen con toda la intención para tergiversar, ¿no? En español sucede mucho, ¿no? Usted puede comparar la traducción en estos días yo leyendo y estudiando a mayor profundidad el mismo Apocalipsis de Enoc, el primer libro de Enoc, y comparando la traducción al inglés con las traducciones al español, hermano, la diferencia es, y los errores y las discrepancias son de aquí al cielo, y sabiendo que las traducciones al inglés son más antiguas que las traducciones modernas al español, pues ni modo. Sabiendo esto, hermano, y terminando con este inicio sobre el nombre de Dios, hermano, Immanuel, el verdadero nombre revelado a la Virgen, fue el segundo que se le dio, que sale en el texto bíblico, Immanuel. Cuando invocamos al Señor por su propio nombre, al que se sienta en el trono, al Logos de Dios, a la imagen de Dios, sentada en el trono, celestial humana, con forma humana, que se sienta en el trono, por su nombre, Él, repita conmigo, Él, Immanuel, como se revela también en el segundo Apocalipsis de Enoc, cuando se le dice y cuando Dios Padre le da el nombre de Adoel, hay textos donde aparece con el sonido vocálico I, donde pareciera ser que en un principio no fuera él, sino il. No pareciera ser nunca Adoal con la a la luz de mucho estudio bibliográfico, de mucha revisión bibliográfica, pero sí hay textos traducidos al inglés donde aparece el sonido vocálico il, i, y luego la L. Ilaya, Ilión bien pudiera ser Ilión, Ilaya, como dicen en algunos textos, la traducción Ilaya, ¿no? Para hablar de León, del que aparece en la Biblia textual cuarta edición, editada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana, un texto más confiable por ser basados principalmente en la Septuaginta, una traducción de la Septuaginta y no pues en el texto masoreta tergiversado, el texto masorético pues que es el usado como base para las traducciones a los idiomas modernos de la mayoría de las Biblias hoy por hoy, ¿no?, que se venden alrededor del mundo. El texto masorético judío, ¿verdad? Primero por el judaísmo y luego por el clero católico, que imprime, que edita el texto bíblico y que lo imprime y que lo vende y que lo distribuye y que se hacen ricos con la venta de ese texto. Recordemos que los brujos, los borregos de Satanás, los editores de las Sociedades Bíblicas Unidas y de ese texto masoreta, muchos de ellos siendo católicos y siendo partícipes y siendo sacerdotes católicos, cardenales católicos, ¿verdad? Recordemos que muchos de ellos son borregos de Satanás, satanistas, ocultistas, y maldicen el nombre del Señor tergiversando, ¿verdad?, los sonidos vocálicos de la revelación de los nombres antiguos, como venían en textos antiguos, hermano, el Señor revelando sus sonidos vocálicos y consonánticos que vienen del cielo mismo para nombrar a Dios. Imael, Imanel, y la misma raíz morfológica, ¿verdad?, para el término mamá en hebreo es el que se revela en el nombre original en este texto. ¿Por qué después en los textos bíblicos no se observa más ese nombre? Porque ya después, para referirnos al Señor, o ellos, los que editan el texto bíblico, no se usa más ese nombre, ¿no? Se evita el uso del nombre Imael, Imanel, se evita Immanuel, ¿no?, si metemos esa U después, una U,
¿no? Que entró después, según algunos eruditos, posterior. Esta U es una adición posterior a ese nombre en textos más tardíos. ¿Por qué no se usa? Porque hay todo un poder. Hay todo un poder en nombrar a Dios por su verdadero nombre revelado de Él. Imael, Imanel, Immanuel, como que quiera que queramos llamar, ¿no? Como quiera que haya sido, porque no podemos tener a la final mayor seguridad, pero sí sabemos, sí tenemos idea, sí tenemos noción por revisión bibliográfica. ¿Por qué después no se usa ya más en el texto bíblico? Porque no conviene a los satanistas, hijos del demonio, pronunciar el nombre de Dios como era. En todo caso, nunca es Jesús, siempre es Yahshua. Vamos a decir Yahshua, Boque, vamos a pronunciar Imanel, el Dios inmanado, el Dios hecho carne. No conviene andar diciendo y teniendo en la boca a ellos no les conviene, a los brujos, a los hechiceros que editan el texto bíblico, no conviene invocar el verdadero nombre de Dios. Se asustan, salen corriendo, se asustan, salen disparados. Nosotros sí vamos a invocar el nombre de nuestro Dios como Él lo revela en sus textos antiguos, ¿no? Como el Señor muestra y va mostrando, ¿no? Porque el Señor en su misericordia nos permite llegar a este conocimiento aun cuando estos borregos siguen cambiando el nombre, siguen tergiversando el nombre verdadero. Nunca es una E. Atenta, iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a decir Imael. Vamos a invocar a nuestro nombre Adoel. Vamos a decir Adoil. Me gusta decir la I, porque se revela en algunos textos que es una I en vez de una E. Sabemos que la E, el sonido vocálico de la E, del hebreo antiguo y del hebreo moderno, ¿verdad? Se usa para burlarse del verdadero nombre del Señor, llamándolo el huesudo. Jesús, Yesu, como lo pronuncian los judíos hoy por hoy en Jerusalén. Si usted va a Jerusalén, Yesu, sí, Yesu, el huesudo. Porque en hebreo moderno, huesos se dice así. Tiene el mismo origen, la misma raíz original, el término hueso al término Yesu. Al término de Dios salva, Yesu, fue crucificado en la cruz. Ellos jamás para referirse al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios Padre, van a decir Ye. Nunca van a pronunciar el judío, el que profesa la religión judía, jamás va a pronunciar una E para referirse a Dios Padre. Hecho carne, porque pues de por sí no creen que Dios se hizo carne jamás, igual que el musulmán, pero sí, pero jamás para pronunciar el nombre de Dios van a pronunciar una E. Y si sabemos que su Hijo, que el Hijo de Dios, si sabemos que el Hijo de Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Que todavía llamamos Jesús, si sabemos que es la revelación humana de Dios mismo en la carne, ¿verdad? Si sabemos que Él es Dios en la carne, el Dios Padre en la carne, y sabemos por el Antiguo Testamento que la vocal original era la A, ¿por qué seguimos diciendo Ye o por qué seguimos diciendo G, Jesús? Pues no, hermano. Aún así, Dios en su misericordia, aun cuando mal pronunciamos el nombre eterno, el nombre verdadero del Dios eterno, ¿verdad? Del Dios hecho carne, porque el Dios eterno no tiene nombre, ya lo estoy diciendo, el Dios eterno no tiene nombre, Él nombra todas las cosas, pero cuando Dios toma forma y cuando Dios comienza a crear, haciéndose necesario que Él mismo tomara la primera forma creada, engendrada, ¿sí? La forma humana, haciéndose necesario para poder revelarse mejor a los que serían creados después del primero, después de su logos, ¿no? Su primer logo, su primera imagen, haciéndose necesario, pues el Señor revela un nombre y una vocal, un sonido básico, esencial, primario para todos los demás sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos, y por eso es que todavía la A, repita conmigo, A, en cualquier alfabeto, hebreo, griego, español, rumano, francés, portugués, italiano, inglés, en cualquier alfabeto, el sonido principal, el primer sonido de ese abecedario es la A. El sonido con el que decimos Abba, ya. ¿Sí? El sonido más básico de la respiración humana tiende a sonar como una A. Usted no va a escuchar nada. Usted nunca va a escuchar. Usted nunca va a escuchar. Usted va a escuchar. Es el sonido más básico, la respiración de la vida sobre la tierra. De modo que el Señor revela su nombre por la misma respiración de cualquier humano, en cualquier lengua, en cualquier raza, cualquier cultura. El sonido más primario de la antigüedad. Bendito su nombre. Gracias, Señor, por esta revelación.
por este estudio, hermano. Gracias por prestar sus oídos a entender esto. Repita conmigo, Yahshua. Repita conmigo, Adoil. Yahshua, el sonido básico, con ese sonido consonántico, es la raíz fonética y morfológica del verbo sha, del verbo sha, que significa salvar. Dios salva, porque Dios, porque siendo Dios en la carne, salvará a su pueblo de sus pecados. Se estaba hablando ahí de la función que haría, pero después cuando dice Imael, el ángel le revela a la Virgen, Imanel, el verdadero nombre con el que se nombra ese Dios hecho carne en los cielos por los ángeles y por todos en los ángeles. Después dice que significa Dios con nosotros, más propiamente Dios hecho carne es lo que significa. Dios hecho, Dios tomando un cuerpo, Ima, mamá, que es la que da forma, es la que da vida al ser que nace. Mamá. El mismo término, en todo caso papá y mamá, porque sabemos que Dios no tiene sexo, hermano. Imael, el Dios fuente, el Dios que da vida a todo lo que sale de él, el Dios que toma carne, del que proceden todas las cosas, es lo que significa el término Imael, Imanel, Immanuel, como usted quiera decir. No se usa más después en ningún texto, ningún evangelio de la Biblia se vuelve a pronunciar. ¿Por qué? Porque los que editan la Biblia evitan pronunciar el verdadero nombre usado en el cielo. Saben el poder de ese nombre. Repita conmigo, en el nombre de Imael, Señor Padre eterno, en el nombre de Imael, Imanel. Repita conmigo, Imail, Imanil, como pueda sonar en el original o como haya sido en el original, en el nombre de tu logos, tu imagen, porque el que lleva el nombre es la imagen, es el logos, es el Dios llamado Hijo, el Dios Hijo, el Hijo de Dios, el Dios Hijo o el Hijo de Dios, el Dios logos, el Dios imagen. Sabemos que en Dios no hay papá, hijo, abuelo. En Dios no existe eso, hermano. En Dios existe Él solamente, tomando una nueva forma, revelándose, manifestándose en una forma más allá de la eterna, que es la forma infinita que Él tiene desde siempre. Una forma invisible, es decir, sin forma. Un ser invisible, un ser sin forma, el Dios eterno, el Dios sin fuente. Es el Dios infinito, no tiene límite de forma, de tiempo, de espacio, de nada. Es el Espíritu eterno, ese es el Dios Padre. Gloria al Señor, habiendo estudiado esto, habiendo explicado esto con calma, damos gracias, Señor, y te pido que pues sigas ayudándonos en esta hora, amigo, hermano, hermana, que me oyes, que verás que has tenido a bien, que sigues teniendo a bien escucharnos por estas vías, por nuestros canales, YouTube, Facebook, Telegram, Ministerios Conforme a su Corazón. Ustedes orando por mí en esta hora, oren por mí como yo oro por ustedes, ya cuando queremos comenzar a leer y habiéndonos tomado este tiempo para explicar un poco de teología básica, ontológica del nombre de Dios, ¿verdad? Pues seguimos acá y seguimos entendiendo que es necesario volver a la senda antigua, al conocimiento antiguo, hermano, el conocimiento que tenían los profetas de esto que estamos hablando, de esto que les acabo de explicar y de esto que vamos a leer. Iglesia de Jesús, vuelve a la senda antigua, volvamos cada vez más, me ha dicho el Señor, vuélvete, cada vez más límpiate, cada vez más limpia tus ojos, tu mente, tu espíritu, tu alma, tu boca, limpia tus manos. Señor, en esta hora te doy gracias por este momento hecho fuera delante de ti, Señor, y por el poder de tu nombre. Imael, te invoco sobre mí. Imanel, te invoco sobre mí. Yahshua, te invoco sobre mí. Dios Salvador, sálvame ahora, Señor, de todos mis enemigos, hecho fuera en el nombre de Jesús. Toda presencia inmunda, maligna, Señor, que rodea y pueda querer rodear alrededor de mí, de mi familia, de mi esposa, Señor, de nuestro ministerio, de nuestros hijos, Señor, nuestros sobrinos, nuestros pastores y mentores que nos oyen en esta hora y que oran por nosotros, Señor, sea echada fuera en el nombre de Yahshua, en el nombre de Imanel, en el nombre de Adoil, el Dios vivo que vive desde siempre. Invoco al Dios eterno, Padre bueno, príncipe de paz, Dios fuerte, aleluya, Dios de todo consuelo y toda sanidad, toda enfermedad, fiebre, peste, gripe, en el nombre de Jesús, todo virus, toda muerte sea echada fuera de nuestras vidas en esta hora. Venga, Señor, tu espíritu, envía tu espíritu sobre mí, espíritu eterno, espíritu del Dios eterno, ven sobre mí y úsanos, Señor, en esta hora cuando queremos seguir el verso 34. Señor, guárdanos de todo ataque, de toda trampa del demonio, de toda puya. Seguimos pidiendo al Señor que nos siga revelando la maldad de las puyas, ¿verdad?, a la que corre mucho pueblo de Dios todavía creyendo en el sistema
en este sistema, creyendo en el nuevo punto, orden, punto mundial, con todos sus borregos, diciéndole al mundo, púyense aquí, finalmente aquí, con los chips que ya vienen, o en la cabeza, en la frente, atrás, adelante, donde sean, corran, huyamos, dice el Señor, huyan de esos países que los obligan, de esos gobiernos, huyan, dice el Señor. Salid de en medio de ella, pueblo mío, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier país que obliga por ley todavía, aunque muchos países ya han dejado y están comenzando a salir de esas leyes que habían puesto porque se está descubriendo el fraude de los pinchazos. Se está descubriendo, hermano. Usted no ve noticias, usted tiene que ver cada vez más noticias. Se está descubriendo cada vez más el fraude, el engaño. Sí comenzó, me lo preguntaron en estos días en la panadería tomándome un café con mi esposa, me lo preguntaron, Pastor Teo, hermano Teo, ¿qué opina usted? Esta es la marca del demonio, ya revelada en las escrituras, en el Apocalipsis de Juan, en la Biblia. ¿Será esta? Pues yo le digo a la iglesia hoy responsablemente de parte del Señor, es el inicio. Es el inicio, hermano. Sí viene el Señor, ya está viniendo el Señor. Un aplauso al Señor. El Señor ya se dispone a llegar a este mundo, a destruirlo todo para establecer su reino milenial, eterno. Ya su eternidad, no el milenial. El milenial ya el Señor gobierna en su reino milenial desde el paraíso, desde que resucitó, su primera venida, su resurrección. Ya el Señor gobierna, lo hemos dicho, desde el paraíso, en el centro de la tierra, desde el centro de la tierra, en el medio de la tierra. Cuando Él sea quitado del medio, entonces el anticristo aparecerá. Él irá por un ratito, Él subirá por un ratito para darle oportunidad al demonio, como Él siempre lo quiso, de gobernar el mundo por última vez, para después volver 3 años y medio después, como lo dice la Escritura. El demonio tendrá poder sobre el mundo y sobre la misma iglesia, porque vencerá. Dice el texto en Daniel y en Apocalipsis, entre comillas tenemos que decir, vencerá a los santos, vencerá. No, hermano, nos hará un favor. Si nos mata, nos hará un favor, nos mandará con el Señor de una vez. Si tenemos que dar nuestras vidas, ¿no?, en su momento, cuando toque, el que le toque ser muerto por mano del demonio, por mano de sus borregos, pues le harán un favor y nos harán un favor. No traicionaremos el nombre del Señor, no seguiremos traicionando el nombre del Señor, poniéndonos marcas extrañas. Llevamos la marca del Señor en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestras almas. Ya estamos marcados por el Señor y ya sale el Señor, ya envía a sus ángeles a marcarnos, como lo dicen muchos profetas, que ya ha enviado el Señor en estos días, y ya está enviando el Señor en estos días a marcar a sus escogidos con su sello de Él, a sellar. Entiéndase la diferencia entre un sello y una marca. El sello es del Espíritu, las arras del Espíritu. Y la marca, pues, es una marca externa, porque a los hijos de Dios jamás Satanás podrá marcar sus almas, los verdaderos hijos de Dios, que hoy por hoy seguimos dando la batalla en el mundo espiritual y en este mundo terrenal. Seguimos dando la guerra y la daremos hasta el final, hasta el último de nuestros días, hasta el último segundo. Chiquitos, medianos, grandecitos, niños, adolescentes y adultos, los verdaderos soldados del Señor, jamás traicionaremos el nombre del Señor en nosotros. Preferiremos morir, que nos corten la cabeza, que nos corten en pedacitos, antes de negar a nuestro Dios, al amor de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, porque hemos visto y hemos conocido. Jamás lo haremos. Aleluya. Verso 34 dice así: y más allá observé un lago ardiente y vi un hombre siendo torturado por ángeles del Tártaro, los ángeles del infierno, los cuales tenían en sus manos una barra de hierro con 3 garfios y con la cual horadaban el vientre de ese viejo hombre. Y entonces le pregunté al ángel, ¿no? Aquí está el apóstol Pablo, seguimos aquí con lo que él veía, y le dije: Señor, ¿quién es ese viejo hombre sobre quien pesa ese sufrimiento? Y el ángel respondió y me dijo: ese que ves era un presbítero que no llevó a cabo su ministerio rectamente, un pastor principal, pues luego de comer y beber y cometer fornicaciones ofrecía la Santa Comunión, ¿no?, la llamada Eucaristía, la Santa Cena y Cena del Señor en su santo altar. ¿Qué les parece, hermano? Comienza el Señor a denunciar aquí a los hipócritas por medio de este texto, los hipócritas que sirven al Señor desde el altar del Señor en diferentes iglesias, pero que son unos grandes fornicarios, como los hay hoy por hoy, como cunde hoy por hoy en la iglesia del Señor.
Es esto motivo para horrorizarnos los pastores, los verdaderos pastores del Señor, horrorizarnos y decir, oh, no, no podemos hablar de esto. Hermano Teo, ¿por qué lee usted ese texto? ¿Mm? ¿En qué ayuda ese texto al nuevo creyente, aquel nuevo creyente que está viniendo, que me oye en este momento, tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás dando primeros pasos en el Señor, ¿no? Que estás a lo mejor viéndome, escuchándome por primera vez en este video, ¿ve? A través de este video, y que te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas a este canal, compartas este video, le des a la campanita y puedas recibir con tus amigos, con tu familia, ¿verdad? Que no conviene, no, que lo oiga todo el mundo. Hipócritas hay en todas partes, en nuestras propias familias los hay, hablan mal de ti, hablan mal de mí, hablan mal del Señor, los hay en todas partes, hay iglesias también donde hay fornicarios, sirven, hablan del Señor muy bonito, lloran muy bonito a veces. ¿Es esto un secreto? No, esto hay que hablarlo y lo anunciamos. No seamos como ellos, hermano, amigo. No es motivo para que tú y para que yo huyamos del Señor, huyamos de la iglesia, nos descarriemos diciendo, ay, es que todos son iguales. Por favor, el Señor conoce el corazón. Si ese es un hipócrita, ese que me habla de Jesús en el altar, es un gran hipócrita y lo descubro y termino sabiendo que es un gran hipócrita, pues es él, ese es él, no soy yo, no seré yo jamás un hipócrita. El Señor verá cómo hace con él, cuando lo baja de ese altar, porque no creerás tú, hermano, no va a creer él tampoco lo ignora. Ese que intenta burlarse del nombre del Señor o que cree burlarse del nombre del Señor, él no ignora que es un hipócrita, él lo sabe y el Señor lo tiene anotadito, y pronto ya comenzó el Señor, como ya lo hemos visto y lo sabemos en nuestro país, en muchas ciudades y en muchos países del mundo, muchos pseudo ministros, falsos ministros muriendo de repentinitis, ¿no? Como muchos caen en el altar, muriendo, caen en el mismo altar, están cayendo y seguirán cayendo. El Señor lo ha dicho, no se burlarán de mí. ¿Quién puede burlarse del Señor? El Señor no puede, jamás será burlado. El Señor tomará su venganza de sus enemigos y de los que se burlan de su nombre en su momento y en su lugar. No nos preocupemos por eso. Usted no se preocupe, pastor, ministro, hermano, nuevo creyente. Si usted está dando primeros pasos, usted no se preocupe por eso. Todos los hipócritas, y si tú mismo eres un hipócrita, y si yo soy un hipócrita, temamos. Los hipócritas se saben hipócritas y saben que son hipócritas. Satanás conoce su fin, el primer hipócrita de todos. Satanás mismo sabe que tiene poco tiempo, que ya le toca su fin muy pronto. No lo dice la Escritura, que él conoce su tiempo, que le queda poco tiempo, lo dice el Apocalipsis de Juan. Y el ángel respondió y me dijo, ese que ves era un presbítero, ya lo vemos acá. Y vi un poco más allá a otro viejo hombre guiado por ángeles malignos, corriendo apresuradamente, los cuales lo introdujeron al fuego hasta sus rodillas y golpeaban su rostro con rocas que le herían como una tormenta, sin permitirle hablar ni decir, ten misericordia de mí. No se le permitía, se le tapaba la boca. Y le pregunté al ángel y me dijo, ese que ves ahí era un pastor de mi iglesia, el cual no llevó a cabo rectamente su pastorado, sino que ciertamente aceptó su gran llamado, pero no entró dentro del testimonio de quien le puso nombre durante su vida, siendo que no hizo justo juicio, ni se compadeció de las viudas ni de los huérfanos, pero quien ahora recibe su retribución de acuerdo con su iniquidad y sus obras. Hermano, tremendo este Apocalipsis, esta lectura, este texto que se mete de frente, un texto neotestamentario en el Nuevo Testamento, que se mete de frente y revela el castigo para los hipócritas, los llamados ministros de Cristo, pastores de Cristo hipócritas, como ningún otro texto en la Biblia. Me recuerda mucho al texto en Isaías, en los profetas, hablando de Zacarías, el texto de Zacarías cuando habla de los falsos pastores, el texto en Malaquías, el texto del profeta cuando habla de los falsos pastores y de los castigos que Dios les tiene preparados a los falsos pastores que no dan su vida por la oveja, sino que se aprovechan de la oveja, trasquilan a la oveja. Pastor, ministro, pastora, ministra, cambia, arrepiéntete, te dice el Señor, presta atención a estas palabras, estas líneas, arrepiéntete de tu maldad, de tu mercadería. Si el Señor ha venido a ti, te ha redarguido de este pecado, si el Señor te ha mostrado que es pecado desde el altar pedir una suma fija de dinero, llámese diezmo, llámese triesmo, cuatriesmo, llámese cualquier porcentaje que usted diga que el Señor lo que usted cree por las escrituras mal traducidas, que por las escrituras se nos enseña desde el Antiguo Testamento en la Biblia, toda una intención desde el cabalismo judío y desde el clero romano, católico, y del clero reformado también, masón,
satánico para sacarle la plata, el dinero y vivir del pueblo, sacarle dinero al pueblo de Dios, diciendo que Dios exige un número puntual. No, hermano, a Dios se le da todo o nada. O das toda tu vida, ¿verdad? O damos todas nuestras vidas al Señor o no damos nada. El Señor no nos va a pedir un porcentaje, un poquito. Deme este pedacito. Este pedacito es para mí. No, la viuda, volvemos al texto, al evangelio, volvamos al evangelio, a la senda antigua, y volvamos al video que también hemos dejado por este canal. Usted lo puede buscar, la exigencia, el dar, el don de dar y la exigencia de los diezmos. Es falsa esa enseñanza, no es apoyada por las escrituras. Libro de Malaquías, en un mejor texto, el de la Biblia textual, 4ª edición. Cuando usted busca ese capítulo, el capítulo 1, 2 y 3 de Malaquías, por ningún lado se observa que Dios maldice a su pueblo. No hay esas palabras, malditos sean con maldición, no existen en el texto de la BTX 4, no existen. Mercaderes, nos llama el Señor a todo el que cae en este pecado. Ustedes le ponen precio a mi palabra, ustedes le ponen precio, le ponen un costo a mi amor, a mi bondad, a mi misericordia, en mi palabra, por mis escrituras. Ustedes son grandes pecadores. Ahí es gran pecado, hermano, es gran ofensa delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que entender esta revelación. No solo en Malaquías, en el texto de la BTX 4, la Biblia textual, 4ª edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, un mejor texto en español. No, ya está en portugués, ya está en francés también, si mal no recuerdo. No sé si estará en inglés, ¿no? Ojalá que sí. Debe estar ya en inglés, traducida al inglés muy pronto, para que podamos decir que el Señor tuvo misericordia y nos corrigió. En los tiempos finales nos corrigió el texto bíblico, lo hizo el Señor a través de su siervo. Vamos a darle un aplauso al Señor otra vez. No existe ese texto. ¿Qué va a estar usted creyendo que el Señor va a decir maldito? Ustedes que me robaron, no sale esa frase. Usted búsquelo en texto. Malaquías 3, ya hemos hablado de esto en video anterior, no voy a meterme acá porque no es el caso. Pero aquí se está hablando de los mercaderes. Aquí está hablando de los hipócritas en el verso 35, el verso 34, que desde el altar del Señor dicen: el Señor exige este número, caigan todos aquí, en este potecito, en este cáliz, en este alfolí, caigan todos aquí. No, pueblo del Señor, despierta, arrepiéntete. Todo el que cae en este pecado debe arrepentirse pronto para no acarrear juicio, juicio sin necesidad sobre sus vidas. Todo el que es del Señor, todo el que es verdadero ministro del Señor que me escucha por estas vías, entiende lo que estoy diciendo. En quien reposa el Espíritu del Señor entiende estas palabras. Quien no va a querer entender estas palabras se opone al Señor, a su revelación, a su espíritu, a su bondad, a su amor. Te recomiendo, pastor, pastora, te recomiendo, arrepiéntete de este pecado. El 36 dice: y vi a un hombre en un lago ardiente hasta sus rodillas, además de sus manos que también estaban extendidas y sangrientas. Y los gusanos salían de su boca y de su nariz mientras lloraba y gemía, gritando: ten compasión de mí, que estoy por encima de todos los demás que sufren este castigo. El Señor aquí está haciéndome recordar, y antes de seguir, hablando pues de porque aquí está estos primeros tres versos, 33, 34, 35, 36, hablan de los falsos pastores, de los mercaderes del altar del Señor. Me hace recordar el Señor el texto en la misma BTX 4 y en el mismo gran rollo de Melquisedec, que lo hemos hablado, lo hemos compartido, porque mucha de esta enseñanza, de esta falsa enseñanza sobre el diezmo, sobre el exigir diezmos o un número puntual a nombre del Señor, diciendo el Señor exige este mínimo número. Cuando vemos al mismo Señor hablando de la viuda, diciendo: ella dio todo lo que tenía, dio más que todos ustedes. Todos ustedes trajeron sus diezmos y sus ofrendas. Tú trajiste tu diezmo, tu diezmo, tu diezmo. Tu diezmo fueron tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, pero esta trajo 2 dracmas. Adivinen qué. Esta no dio ningún diezmo, esta dio todo lo que tenía. A la broma, esta dio más que todos sus kilos de oro que ustedes trajeron y me pusieron aquí en el alfolí. Ahí se revela el carácter de Dios, se revela el entendimiento y la revelación y la comprensión y la enseñanza de nuestro Dios sobre el dinero, sobre las ofrendas que debemos traer al Señor. O me das todo tu corazón, toda tu vida, o no me das nada. No me vas a dar tus sobras, porque los diezmos de muchos son las sobras de muchos, las sobras del corazón y las sobras en sus cuentas bancarias. Esta viuda dio más que todos ustedes. Si vamos a hablar de dinero, porque pues el Señor ve primero tu corazón, tu tiempo, tus energías, tu fe, tu confianza en Él, antes que cualquier monto de dinero que tú traigas, antes que cualquier cantidad de kilos de papa,
y de carneros y de becerros que tú traigas al templo o delante de él, tu corazón, tu sinceridad, tu arrepentimiento de todo pecado. Abominables son para mí todos sus sacrificios, todos sus becerros, todas sus lunas nuevas, todos sus días de reposo son abominables. Estoy obstinado de sus ofrendas, sin cambio de corazón, sin arrepentimiento, dice el Señor, de pecado. Abominable, las abomina mi alma. El Señor revela su corazón, hermano, revela su ser, revela su entendimiento. Si oye el sonido de fondo que está lloviendo, pues discúlpenme aquí. Pero entendamos lo que estoy diciendo. El Señor pide que traigamos cada vez más, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir acá, pero que traigamos, hermanos, sobre todo nuestro corazón. Usted va a traer dinero, no importa, traiga el dinero. ¿No cree usted que por su dinero se le va a tener en mayor estima a usted en la iglesia? Verdaderos ministros de Dios jamás tienen en mayor estima al hermano que trae más dinero. Es indiferente el que no trae nada, el que trae poquito, al que trae muchos kilos de oro. Al Señor le es indiferente. Pastores y ministros que hoy por hoy hacen acepción de personas en sus iglesias y ponen especial cuidado y especial cariño y especial amistad y especial tiempo a los que dan más dinero, creyendo que su sostén de ellos viene de esos hermanos. No, nuestro sostén como ministro viene de Dios, aleluya. Y el Señor nos prueba a sus ministros, nos prueba con la falta de dinero, a ver qué va a salir de tu corazón, a ver si tú sirves al Señor y a ver si tú proteges a las ovejas como un asalariado, a ver si te duelen de verdad las ovejas del Señor, las almas del Señor, aleluya. Ten compasión de mí, que estoy por encima de todos los demás. Aquí pues decía que el Señor me traía a memoria el texto del gran rollo de Melquisedec, que dice que cuando Abraham revela ese texto, el gran rollo de Melquisedec, que lo he compartido y lo puedo seguir compartiendo. Cuando Abraham diezmó de todo lo que tenía, venía de la guerra, venía de haber liberado a su sobrino Lot, no venía de su casa con todas sus vacas y todas sus mujeres. Bueno, su mujer, no puedo decir todas sus mujeres, todas sus vacas, todos sus criados, todos sus frutos, no. Él venía de la guerra, venía de un botín, venía con un botín, revela ese texto. No está en la Biblia. ¿Por qué, hermano? Por lo que estamos diciendo, por las manos pelúas, oscuras de los borregos de Satanás, que toda la vida han metido sus manos en los textos bíblicos antiguos, los textos hebreos mesiánicos, para tergiversar, para sacarle dinero al pueblo. El cabalismo judío primeramente, desde siempre, el satanismo judío y luego el satanismo católico y luego el satanismo reformado llamado evangélico. Y él me dijo, este hombre a quien ves fue un diácono que participaba de la Santa Comunión y Cena del Señor. Ese diezmo que dio Abraham, dice el texto del gran rollo de Melquisedec, fue el 10% de una vasija de perlas que se trajo Abraham del botín de guerra que él escogió, un número finito de perlas que él quería darlas todas de paso al Señor, y el Señor le respondió, Melquisedec, figura del Señor, el rey de Salem, le dijo, no me vas a dar todo, me vas a dar el 10% nada más. El texto bíblico dice de todo lo que tenía. En el momento consigo era 1440 perlas. El Señor le quitó 144 perlas. Por ahí toda una revelación profética, escatológica también, porque 144 pues se refiere a los últimos 144,000, un número representativo de los salvos al final de los tiempos, del pueblo de Israel. No me vas a dar todo, me vas a dar 144. Estos son míos, este número es mío. El Señor lo apartó para el final de los tiempos. Este número de almas, se está hablando de almas a la final, no se está hablando de dinero, que le haya quedado dinero al rey de Salem, porque el rey de Salem lo tenía todo, no le hacía falta nada. ¿Usted cree que cuando usted diezma, cuando usted ofrenda a la iglesia, al pastor, a la pastora, a los ministerios del Señor, usted cree que usted está dando mucho y que el Señor le va a prestar mucha atención a lo que usted trae en dinero, más allá de lo que usted, de la verdadera intención del corazón con que se ofrenda dinero al Señor? ¿Usted cree que por usted dar plata, como tengo yo tíos, como tengo yo primos, primas, como tengo yo amigos, familias que conocemos que traen el dinero a la iglesia y que por traer 3 lochas a la iglesia o por traer 3 millones de dólares a la iglesia ya tenemos el favor de Dios comprado y nuestras almas y la salvación de nuestras almas y nuestro lugar en la eternidad comprada y asegurada? Pues no te engañes, no te sigas engañando, pastor, ministro, hermano, hermana.
si vas a dar al Señor tu propia vida, tu propio corazón, tu dinero también después, tienes que darlo con la mejor intención, con la mayor humildad, con la mayor comprensión de que el Señor es el que te da la vida y de que no tiene precio la vida, el amor, la familia que te ha dado no tiene precio. Por favor, Dios mío, bendito el Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo y perdona a estos impíos que se engañan y quieren engañar al pueblo de Dios, haciéndole creer que trayendo un número finito de dinero, ya estamos bien con Dios, por favor. Salgamos del engaño, salgamos de la falsa enseñanza, de la apostasía, de la herejía concerniente al número 10, al diezmo que hay que traer al Señor. Supuestamente enseñan todavía muchos siervos sinceros del Señor. Los sinceros del Señor, los siervos sinceros, ministros sinceros, saldrán de esta herejía muy pronto todos. El que no salga lo va a agarrar al Señor al final de los tiempos y lo va a juzgar tristemente, lo va a condenar porque es pecado delante de Dios. Y él me dijo, este hombre a quien ves fue un diácono que participaba de la Santa Comunión y Cena del Señor y cometía fornicaciones, como los conozco yo en mi ciudad. En mi ciudad, en Puerto Ordaz, en Guayana, ministros que bajándose del altar han sido vistos en burdeles, en el centro de San Feli, en los barrios de San Feli, en los barrios de Puerto Ordaz. Pseudo ministros, falsos ministros, no son ministros. El Señor dice, vengo por ti. ¿Tú qué crees? ¿Que has burlado de mí y que te seguirás burlando de mí? Hoy por hoy, pseudo ministros huyendo del altar, yéndose a otros países fuera de Venezuela porque los están buscando. Eso está sucediendo hoy por hoy en mi ciudad y en varias ciudades de Venezuela, cayendo enfermos con enfermedades incurables. En Venezuela, aquí mismo, aquí no vamos a hablar de Estados Unidos, no vamos a hablar de Colombia, de Brasil. Tristemente nuestro país, el mismo pecado que se comete en esos otros países, en el altar del Señor, hoy por hoy cunde el pecado en el altar del Señor. Hay que denunciarlo, el Señor lo denuncia. Vengo por ustedes, no se burlarán de mi nombre ya más. No lo harán. El cual no hizo lo recto delante de la vista del Señor y que por eso paga su castigo sin cesar. Y miré más de cerca y vi, junto con este último, a otro hombre que fue entregado apresuradamente, a quien echaron en un lago de fuego hasta las rodillas. Y vino el ángel que estaba a cargo de los castigos, sosteniendo en sus manos una cuchilla ardiente con la cual cortaba los labios de ese hombre y su lengua del mismo modo. Y lamentándome mucho y suspirando, le pregunté al ángel, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? Y él me dijo, ese que ves era un maestro que enseñaba al pueblo, pero él mismo no guardaba los preceptos de Dios y por eso ahora sufre su propia condena. Tremendo, hermano. Huyamos, siervos de Dios. Reflexionemos, toda fornicación, todo adulterio, ministros adúlteros, montacachos a sus esposas y pastoras también, ministras llamándose pastoras, muchas también, alcahueteando el pecado de sus esposos en el altar. Alcahuetas las llama el Señor, alcahuetes los llama el Señor a esos que conocen el pecado, el adulterio de sus esposas, que se hacen llamar líderes y pastoras en la iglesia y su corazón están lejos del Señor. Alcahuetes unos de los otros. Y todo ministro, todo líder en cualquier congregación del Señor que conoce el pecado de su pastor, de su ministro, si es el caso, o al revés, todo pastor, todo ministro que conoce el pecado de adulterio de sus líderes, de sus hermanos en la congregación y no sale de parte de Dios para corregir el pecado y no corrige a la iglesia sabiendo este pecado, y pasa el tiempo y no se dice nada, no se habla nada. En muchos altares del Señor en Venezuela y en el mundo no se corrige este pecado, no se habla con los jóvenes, no se les toma parte a los chicos, a las chicas por un lado, los chicos por otro lado, en campamentos, en congresos de jóvenes, no se hace, no importa. La pornografía, haciendo desastre en la iglesia del Señor. ¿Cómo es posible? Y tú, pastor, tú que te haces llamar pastor, pastora, no haces nada por eso. Es la masturbación, el homosexualismo, como dice aquí después, las desviaciones sexuales, el pecado sexual, la inmundicia sexual en mi casa, en medio de mis hijos, no la soporto, dice el Señor. Huyan, arrepiéntanse, santifíquense, purifíquense, dice el Señor, de todo pecado sexual. En medio de mi casa, en medio de mis hijos, de mis hijas, los celo mucho con celo santo. No entrarán en mi regazo, en mi descanso, en mi reposo eterno si siguen con sus inmundicias, dice el Señor.
¿Por qué no se habla en muchas congregaciones del Señor? ¿Hasta cuándo? Yo mismo. Esto no lo digo de parte de Dios, esto lo digo yo, ahora de mí mismo. Lo siento de parte de Dios dentro de mí, lo veo en sus libros, pero ahora lo digo yo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no abren la boca? Porque muchos de ustedes que se hacen llamar ministros están en lo mismo, en el mismo pecado. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Los que se hacen llamar mis hijos, de verdad creen que son muy hijos míos y viven en este lodo cenagoso del adulterio y de la fornicación. Y se hacen llamar muy hijos míos. Sigan creyendo, dice el Señor. Sigan creyendo, sigan engañándose. Salgan de la pornografía, salgan de la masturbación, salgan del pecado sexual, salgan del homosexualismo. Dice el Señor, mis ministros ayuden a los más chiquitos. El que no lo hace y no lo ha hecho nunca, no ha hablado nunca un domingo desde el altar en un domingo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, se hablará en clases particulares, en estudios bíblicos particulares el miércoles, el jueves, pero ¿cuándo lo vas a hablar el domingo desde el altar? ¿Cuándo? Vas a corregir y vas a denunciar el pecado en mi pueblo, que destroza y mata a mi pueblo. Demonios de todo tipo en medio de mis hijos, demonios de todo tipo, de todas las clases, de todos los colores. En medio de mis jóvenes, de mis niños, de mis niñas. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. No soporto ya la inmundicia en mi casa. La voy a echar, la voy a corregir, la voy a cortar. Y a los que debieron hablar de estos temas y nunca lo hicieron, en este tiempo final tampoco lo hacen, los voy a cortar, dice el Señor. Arrepiéntanse, cambien, háganlo, dice el Señor. El Señor manda hacerlo y dice háganlo. Ministren, pongan las manos, ministren liberación en mi nombre y serán libres de muchos espíritus inmundos. Y corregirán y se salvará el que haya de salvarse. Se terminará de ir el que termine de irse, pero los que se van a salvar se salvarán sus almas de mis juicios que ya vienen, dice el Señor. Ay, hermano, siento al Señor dentro de mí, hablándome a mí mismo. Teo, pendiente contigo mismo, pendiente contigo, Teo, con tus ojos, con tu mente, con tu corazón. Vi otra multitud de calabozos en el mismo lugar y en medio de ellos vi un lago ardiente con una multitud de hombres y mujeres, así como a los gusanos que los consumían. Sin embargo, me compungí. Los gusanos, hermano, mira, el gusano que nunca muere. Este verso aquí corroborando el Apocalipsis de Juan. Y suspirando le pregunté al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que sustraían interés sobre interés de su prójimo y confiaban en sus riquezas sin esperar en Dios como su ayudador. Los usureros, los que se hacen llamar cristianos, hermanos, ministros, aquí mismo en Tovar, en Mérida, aquí mismo. Gente que se hacen llamar ministros, hermanos, profetas, y prestan dinero con interés, con usura. Se hacen llamar muy hijos de Dios. Es pecado gravísimo delante de Dios dar plata, ayudar con dinero y cobrarlo después con interés. Arrepiéntete, tú que te haces llamar hijo de Dios. Si me oyes, me estás escuchando, hermano, cambia, deja esta práctica. Los bancos del mundo, los gobiernos, que lo hagan los gobiernos satanistas del mundo es otra cosa. Son ellos, son hijos del demonio, pero no tú que te haces llamar cristiano y en nombre de Cristo, mancillando el nombre del Señor Dios eterno. Arrepiéntete, malvado, te dice el Señor. Malvado, eres un gran malvado, eres un gran impío, arrepiéntete de este pecado. Y después de esto miré y vi otro lugar muy estrecho, con forma de muralla rodeada de fuego, y vi dentro de ella hombres y mujeres mordiendo sus lenguas. Y le pregunté al ángel, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que menospreciaban la palabra de Dios en la congregación y no le prestaban atención, como si Dios y sus ángeles no valiesen nada. Y es por eso que ahora y de la misma manera sufren el castigo divino, el debido castigo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos todavía, muchos en reuniones, en células, en la iglesia, donde sea, y yendo por ir. Brujos, hay muchos hasta brujos. Claro, el brujo va a la iglesia con la intención de hacerle brujería al pastor y a los hermanos y a la iglesia, pero el que no va haciendo brujería, el que va por ir porque mi mamá me obliga, dice el jovencito, el adolescente, porque mi papá me obliga, dice el niño. Dice el adulto inmaduro todavía, porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hijos. Menosprecias al Señor, lo menosprecias con esa actitud. ¿Tú crees que el Señor no ve esa actitud en ti? ¿Tú crees que esa actitud va a quedar sin castigo de parte de Dios? Mira el castigo aquí, hermano, hermana. Sal de esa actitud. No nos podemos reunir a invocar al nombre del Señor con un mal corazón. Ya lo vamos a ver y ya lo vimos cuando hablamos de David.
en los videos pasados, que David invoca y dice aleluya, y los que no dicen aleluya detrás de él, por distraídos, por blasfemos, por profanos, se les cuenta como pecado. Revela este texto. Lo vimos ya en videos anteriores sobre este texto. Cambia tu corazón, arrepiéntete, vamos a la casa del Señor todos distraídos, los niños corriendo por todos lados, los adolescentes, los niños, los jóvenes y aún adultos, sin prestar atención. Somos irreverentes a la presencia del Señor, no nos arrodillamos, no venimos orando, no entramos orando. La iglesia se nos vuelve un club, se nos volvió un club social, para ir a socializar, como si ya no tuviéramos las redes sociales, como si ya no tuviéramos, ¿verdad?, el teléfono para llamar, para socializar, las reuniones familiares entre amigos. No es la iglesia para eso, la reunión de los santos, la congregación de los santos, el momento en que nos reunimos para adorar al Señor, escuchar atento, estar atento, decirle, traerle nuestra ofrenda de nuestro corazón, ¿verdad? En el momento, nuestra canción, nuestra adoración, nuestro arrepentimiento, no es el momento. Pecado muy grave delante del Señor, venir a su casa, a su templo, y venir distraídos, corriendo y hablando aquí, hablando allá. No tenemos ni 5 minutos, ni 10 minutos, ni 20 minutos de adoración profunda, de oración, de concentración profunda, sin distracción. Este texto lo denuncia, y el apóstol aquí denuncia la irreverencia como pecado. En nuestras iglesias, pues muy común. El Señor nos perdone, el Señor tenga misericordia, hermano. Diga conmigo, levante su mano y ten misericordia de mí, Señor. Enséñame, muéstrame mi error, mi irreverencia. Miré y vi a otro anciano dentro de un calabozo, y su rostro estaba todo ensangrentado. Y le pregunté y dije, Señor, ¿qué es este lugar? Y él me dijo, a ese calabozo confluyen todos los castigos. Y vi hombres y mujeres inmersos hasta sus bocas. Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los hechiceros que preparaban trabajos mágicos, malignos para hombres y mujeres, los cuales no hallaron cómo detenerlos hasta que murieron. Aquí se denuncia la hechicería en la casa del Señor, y aún fuera, ¿no? Aquí se está hablando no solo de la casa del Señor, sino cualquiera que practica esto. Viajes astrales, brujería, hechicería, invocando demonios, porque todo hechicero, todo el que practica esto sabe con quién trabaja. Invoca demonios, pecado muy grave delante de Dios. Tu alma pende de un hilo, brujo, hechicero que me estás escuchando. Y que cristiano, porque te haces llamar cristiano, invocas a Dios, invocas al demonio también. Hay que estar bien con todo el mundo, piensa el brujo. Satanista, eres masón, eres ocultista, eres masón, te reúnes en reuniones masónicas. Muchos llamados pastores también lo hacen, en muchas congregaciones, muchos concilios, ¿no? En nuestro país, en los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, Argentina, se hacen llamar ministros de Dios y van y consultan brujos, consultan hechiceros, les leen las manos, les leen las estrellas, la carta, el tarot, el horóscopo, consultando brujos, y tú crees que Dios no te ve y Dios no te la nota. Sigue creyendo que te vas a burlar del Señor toda la vida. Sal de esa práctica, te dice el Señor. Sal de esas prácticas inmundas delante de mí. Yo tendré misericordia de ti, pero hazlo pronto, hazlo urgente. Arrepiéntete de corazón, creyendo que tienes poderes. Sales en espíritu en las noches, entras en trance, invocas a demonios que te sacan y vas y vuelas por el mundo, por los aires, astralmente, vas y violas, vas y matas, regresas al cuerpo, entras otra vez en el cuerpo y crees que yo no te veo. Brujería, hechicería, lo mismo que hace Satanás cuando sale de su cuerpo, que está en prisiones de oscuridad. Satanás en espíritu sale de su cuerpo. Todos los brujos, todos los hechiceros, comenzando por Satanás, y todos los que hacen estas prácticas, viajes astrales, el Señor los reprenda. El Señor ya viene por ustedes si no se arrepienten. Hacen sus maldades, hacen sus trabajos, su vudú, su palería, su santería. Aquí está la denuncia, aquí está el castigo revelado. Además vi hombres y mujeres con rostros muy ennegrecidos en un calabozo de fuego. Y suspiré y me lamenté. Lo que hacía el apóstol Pablo veía el castigo y se lamentaba, lloraba, preguntándole al ángel, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los fornicadores y adúlteros que cometían adulterio aún teniendo sus propias esposas. Y del mismo modo las mujeres cometieron adulterio aún teniendo sus propios esposos, por lo cual ahora sufren sus condenas infinitas. Los que hemos sufrido esto, los que hemos sufrido el adulterio, incluyéndome, porque por eso lo digo en plural, los que hemos sufrido la fornicación de un esposo, de una esposa, el adulterio de un esposo y de una esposa, entendemos estas palabras, las entendemos. Si alguna vez lo fuimos,
cuando éramos jóvenes, si alguna vez lo fui yo, cuando era joven, cuando no estuve casado, si alguna vez fui un fornicario, tuve un corazón traidor, un corazón fornicario, porque el corazón fornicario es un corazón traidor, no le es fiel a nadie, no le es fiel a Dios, no le es fiel a su esposa, a su familia, a sus hijos, no le es fiel a nadie, ni a sí mismo. ¿Cómo poder serle fiel a Dios, fiel a una esposa, a un esposo, si no te eres fiel a ti mismo primero? ¿Cómo le eres fiel a un esposo, a una esposa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si no le eres fiel a Dios primero? No puedes, no se puede, hay que serle fiel a Dios primero. Entender el amor del Señor, su cruz, su sacrificio en la cruz. Eras tú que tenías que estar clavada en esa cruz, eras tú que tenías que estar clavado, era yo quienes teníamos que estar clavados, bien clavaditos, bien cortaditos, con látigos por todas nuestras maldades, pero Él vino y lo tomó por nosotros en nuestro lugar. Un aplauso para el Señor, un aplauso para el Señor. Mi Dios, un Dios que muere por mí, un Dios que lleva palo por mí. ¿Cuándo se pensó eso? ¿Cuándo se dijo? ¿Cuándo se reveló? Lo revelaba Isaías ya en 53, capítulo 53. Isaías, el capítulo desaparecido de las escrituras judaicas en el libro de Isaías. Desaparecido. Vaya y búsquelo en escrituras judaicas, en el libro de Isaías. Desapareció el capítulo 53 del texto de Isaías en las Biblias judaicas, en las escrituras, en los compendios talmúdicos y judaicos. Desaparecido, porque no se entiende un Dios que muere en lugar de los pecadores. No lo entienden ellos, los musulmanes tampoco, no lo entiende el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, lo entendemos y somos humildes ante eso. El santo, el puro, el eterno, tomando un cuerpo, muriendo por mí. ¿Cómo es eso? Explíquenmelo. La revelación de las revelaciones, lo increíble de lo increíble, lo imposible se hizo posible. Él lo hizo posible para que yo pudiera entrar y verlo otra vez. Para que yo un día lo viera a sus ojos y le dijera: heme aquí, mi Dios, te adoro. Heme aquí, mi Dios, tú eres el Dios de mi vida. Tú me hiciste, tú me creaste, vamos para esa vida, hermano, vamos muy pronto, Él viene pronto. Cáigase el mundo, se caiga este mundo, que se caiga el mundo, el Señor viene y necesitamos, y Él promete y nos promete que hará el mundo otra vez. Aleluya, que nos resucitará de los muertos y nos dará una vestidura santa y pura para siempre. Aleluya, un aplauso para el que vive, para el que reina, para el que nos limpia de todo espíritu inmundo, de toda opresión, de toda muerte, de toda enfermedad. El 39 dice así: allí vi doncellas con vestiduras negras y 4 terribles ángeles que sostenían en sus manos cadenas ardientes, las cuales ponían en los cuellos de las doncellas, llevándolas hasta la tiniebla. Y una vez más lloré y le pregunté al ángel: ¿quiénes son estas, Señor? Y él me dijo: estas son las que cuando eran vírgenes contaminaron su virginidad, sin decirlo a sus padres, y por eso ahora sufren las condenas debidas. Aquí se pues explica el pecado no solo de mujeres que pues desde jóvenes dieron su virginidad, ¿verdad? Su pureza a hombres, sino que siguieron en eso y respetando no solo a Dios y a ellas mismas, sino a sus padres también, sin permiso de sus padres. Hasta para esas jóvenes hay, para esos jóvenes hombres también, varones, está este castigo. Y nuevamente miré allí hombres y mujeres con manos heridas y pies desnudos dentro de un lugar de hielo y nieve. Nieve, hermano, en los infiernos, infiernos de nieve, de frío. Y los gusanos los devoraban. Mas al verlos me lamenté y le pregunté: Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo: estos son los que le hicieron daño a los huérfanos y a las viudas y a los pobres, por lo cual ahora sufren sus condenas debidas. Aquí debía haber puesto primero el adjetivo, sus debidas condenas. Suena mejor a lo mejor en español. Pero aquí se revela el castigo para los gobernantes del mundo, los poderosos, los adinerados, que nunca tuvieron misericordia del pobre, del huérfano, de la viuda. Nunca pensaron, los pastores, las congregaciones, las organizaciones, las instituciones, que nunca hicieron misericordia. Templos grandísimos usted ve. Usted ve templos grandísimos por aquí, por allá, miles de dólares, millones de dólares en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en construir un super templo donde el Señor no aparece mucho. El Señor lo dice: ¿qué templo me haréis ustedes a mí? ¿Qué templo? ¿En cuál templo voy a entrar yo que ustedes crean que yo puedo entrar? ¿En cuál? Se olvidaron del verdadero evangelio, de la verdadera vida cristiana, de la verdadera fe, que es hacer misericordia, del verdadero ayuno.
que revela Isaías, el verdadero ayuno, aleluya. Y miré y vi a otros colgando de un río de agua y sus lenguas estaban muy secas. Ya vamos a ver, cuando acabo de hablar del ayuno, ya lo vamos a ver aquí también, el castigo para los que ayunan hipócritamente. Y los tales estaban cerca de muchas frutas y no se les permitía tomarlas. Aquí mismo, por cierto, mire, yo hablando del ayuno, comienzo a hablar del ayuno y aquí viene el verso. Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que rompen su sacrificio de ayuno antes de la hora convenida y por eso sufren estos castigos. Y vi hombres y mujeres, los que sufren el ayuno, los que ayunan y no ayunan bien. Aquí dice, pues aquí se habla del tiempo, ¿no? Aquí está hablando del tiempo, pero que usted y yo sabemos por toda la revelación bíblica que entendemos a la luz de la Biblia, de otros textos, como también la epístola de Bernabé, de la que hemos hablado acá, en este su canal, ¿no? El mismo texto conocido como el pastor de Hermas, ¿no? Y pues lo que revela el mismo Isaías, ¿no? El mismo profeta y todos los profetas de la Biblia con respecto al verdadero ayuno, pues entendemos que no solamente se refiere al tiempo convenido que debe, pues, el que propone un voto y hace un voto. Aquí podemos hablar de cualquier tipo de voto, no solo del ayuno, ¿verdad? Todo el que rompe su voto de tiempo delante del Señor, ¿verdad? Pues no cumpliendo sus palabras delante del Señor y de los hombres, pues aquí tiene su castigo, hermano, el de doble ánimo en todo caso, el de doble ánimo en las ofrendas que traemos al Señor. Y vi hombres y mujeres colgando de sus cejas y de su cabello. Y un lago ardiente de fuego los arrastraba. Y le pregunté, ¿quiénes son estos, mi Señor? Y él me dijo, estos son los que no se unen a sus esposas. Miren cómo dice aquí, los que no se unen y esposos, sino a prostitutas y prostitutos. Y por eso sufren el castigo debido sin cesar. Pecado también, porque también los hay. Quienes rechazan al esposo, a la esposa en la cama, no cumplen su deber conyugal, ofendiendo muchísimo al Señor, quienes tales hacen. Algunos pues echando en tierra, como lo revela también el Antiguo Testamento, se observa que es muy pecaminoso delante del Señor. Echar en tierra y eyacular en tierra, o evitar el darle la ofrenda a su esposa de vida, como lo manda el Señor. Y vi a otras mujeres, su semilla, ¿no? Su semilla, quise decir, en vez de ofrenda. No es una ofrenda, no es un regalo, es una semilla, es la semilla de vida que el Señor manda. Y vi a otras mujeres y hombres descubiertos de ceniza, y sus rostros estaban ensangrentados. No solamente aquí, pues válgase, aquí estoy pensando en mujeres también que rechazan quedar embarazadas cuando su esposo quiere un bebé o cuando la esposa quiere un bebé, ¿no? Cuando se está pensando y se está hablando de hijos y uno de los dos se opone y se opone toda la vida y se opuso para siempre, cuando uno de los dos lo deseaba, muy pecaminoso, muy ofensivo delante del Señor. Arrepiéntete de esta maldad, dice el Señor. Quienes también estaban en un calabozo de carbones y azufre, rodando camino a un lago ardiendo. Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que cometieron la iniquidad de Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, y por esa razón sufren su debida condena. Se contaminan, se contagian de cuanto virus, de cuanto sida, de cuanta enfermedad de transmisión sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy por hoy, muchos científicos diciendo que los últimos virus que están saliendo, las últimas pestes, los últimos bichos saliendo, son más propensos a contaminar a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Qué les parece esto? No se cumple este verso. Cometieron la iniquidad y sufren su debida condena. En la vida misma y después en los infiernos. ¿Qué les parece? Tú puedes ser libre de eso hoy, hermano, hermana. Si tienes deseos sexuales, si tienes deseo sexual por un hombre por una persona de tu mismo sexo, sea hombre, sea mujer, niños, aún desde niño, joven, adolescente que me estás escuchando en esta hora, hermano adulto, adulta, si todavía tú sufres de esto, aún después de casado, de casada, tú puedes ser libre. Invoca el nombre santo, Immanuel, Immael, el nombre santo Yahshua sobre ti. Invócalo todos los días y a cada instante. Y cuando seas tentado, tentada, invoca al Señor en el momento. Invoca su nombre, el Señor aparecerá. El Señor te ayudará. Apártate de la maldad, apártate de hombres perversos, mujeres perversas. Si tienes esta debilidad porque fuiste abusado de niña, fuiste abusado de niño, de adolescente, aún después de adulto, se te fue la curiosidad. La curiosidad mató al gato, decimos en Venezuela. La curiosidad mató al gato. Deja la necedad, los caminos curiosos, los caminos perversos. Corrige tu camino. Déjate de estar creyendo en la ideología de género de hoy por hoy, que contamina al mundo y que engaña a la misma iglesia
del Señor y a los jóvenes y a las personas y a los niños. Padres que no corrigen estas actitudes en sus niños desde pequeños, no se hace en la casa muchas veces, no lo hacen tampoco los maestros en la escuela, olvídese de eso, porque si usted no lo hace en su casa, menos lo va a hacer ningún maestro, en ningún colegio, en ninguna escuela, y nuestros niños llegan adultos sufriendo. Mucho niño no fue abusado de niño, mucha niña no fue abusada de niña, llega al colegio, se ponen curiosas con sus amiguitas, qué cuento de te amo, amiga, te amo, te amo, te amo, como he visto yo tantas jóvenes, tanto como se ve en las redes sociales hoy por hoy. Tanta perversidad y perversión en las redes sociales, padres que no están pendientes de sus hijos, de auditarlos, de sus contraseñas en sus redes sociales, niños con 12 años, menos de 12 años, ya tienen redes sociales y cuánta porquería y cuánta pornografía y cuánta suciedad, dice el Señor, mis hijos expuestos desde niños porque sus padres, sus malos padres no están a veces pendientes. ¿Qué cuento que un niño, una niña con 10 años y con un celular? ¿Qué cuento es ese? ¿Dónde se entiende eso? No, porque por su seguridad. Le regalé ahorita en Navidad un celular. No estás pendiente de las claves de la niña, de si la niña o el niño. No estamos pendientes algunos, no estamos pendientes. Padres distraídos, padres irresponsables. Les voy a pedir cuenta por mis niños, dice el Señor. Por mis niñas, por mis bebés les voy a pedir cuenta a ustedes, los que no saben criar, no han sabido criar, y por culpa de muchos de ustedes, muchos de mis niños, de mis niñas, hoy por hoy sintiendo deseos por niños de su propio sexo. ¿Qué cuento es ese? Dice el Señor, en la misma iglesia, en las mismas iglesias, en los mismos templos, en las escuelas, en la casa. Se descuidan a los niños, se dejan con personas indebidas, con familiares a veces. No porque es mi hermano, no porque es mi hermana, no porque es mi tío, es el tío, es la tía. No porque es mi cuñado, qué cuento nada. Muchacho con su mamá. Niño o niña con su mamá, como me lo enseñó mi mamá a mí desde muy pequeño. Me lo enseñaron, hoy por hoy yo lo enseño. Muchacho con su mamá para arriba y para abajo. No, que con quién lo dejo en la casa. ¿A quién se lo dejo? Hoy por hoy, hermano, con tanta maldad. Y a veces pues que no tenemos con quién dejar a nuestros niños, nuestras niñas para que nos los cuiden, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que ir a trabajar aquí, allá. ¿Quién me cuida al niño? A veces los mismos abuelos, tocones, el Señor los reprenda. A veces los mismos tíos, tocones, los mismos primos, hermanos, entre primos. A los primitos hay que cuidarlos. ¿Qué cuento? Ay, no, que la hermana de la iglesia, la ancianita, el ancianito. No, hay que estar pendiente, hermano, siempre testeando a los niños, preguntándole a los niños, preguntándole. Y tú, niño, bebé que me estás escuchando, adolescente que me estás escuchando, niño, si tienes 8, 9, 6, 7, 8, 9 años, 5 añitos, si me estás escuchando en esta hora, tú siempre atento, no te dejes amedrentar de ninguna persona que te esté tocando, ni siquiera tu mamá, ni siquiera tu papá. Porque tu papá no debe estar tocándote donde no debe. Tu mamá no debe tocarte más de la cuenta donde no debe. Sea varón, sea niña. Más de la cuenta, metiéndote el dedito por delante o por detrás, tocándote, metiéndote el dedito. Pues no, dígale no a su papá, a su mamá, a su tío, a su primo, a quien sea. Quien me esté escuchando, cualquier niño o niña adolescente. ¿Hasta cuándo la vagabundería en mi casa? Dice el Señor. Le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que daban limosnas. Porque miré y vi hombres y mujeres vestidos en vestimentas brillantes en el infierno, privados de la vista y puestos en un calabozo. Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que daban limosnas, pero no conocían al Señor Dios, y por esa razón sufren la debida condena sin cesar. Ah, broma, pero es que dar limosna es pecado. No, los hipócritas, los que ya mencioné anteriormente, que venían, traían sus diezmos, traían ofrendas, daban limosnas aquí, daban limosnas allá, pero sus corazones bien lejos de mí, dice el Señor. Tienen su condena en el infierno también. Por hipócritas, por creer que a Dios se le puede comprar con dinero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que al Señor lo puedes comprar con tu cochino dinero. Muérete con tu dinero, dice el Señor por su palabra. Vino el mago a querer comprar el don de Dios. El ministerio y el don de Dios a los apóstoles, a Juan y a Pedro. Simón, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago? Al que creía que a Dios se le puede comprar con plata, o que la gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios con plata. Te veo, le dijo Pedro, te veo nadando en fuego.
Le dijo, lo vio en el momento nadando en fuego y le dijo, te veo ya condenado en las pailas del infierno, arrepiéntete. Porque has creído que puedes sobornar a Dios con dinero. ¿Tú has visto? Al Dios que da la vida, que no nos cobra el aire. Tú vas a querer venir a decirle, bueno, Señor, vamos a hacer un pacto. Los que creen que pueden pactar con Dios, que están a la misma altura de Dios para hacer pactos por dinero. O la señal del pacto. Creemos que la señal, como nos dicen algunos predicadores, de la falsa prosperidad, del falso evangelio, apóstatas, herejes, falsos maestros, ya vengo por ustedes, le dice el Señor, siga creyendo mi pueblo, salgan de esos engaños, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de Babilonia. Nos lo enseñó la iglesia tradicional en las grandes catedrales y parroquias, porque nos los enseñaron. Después viene y los enseña un llamado pastor. Lo mismo que nos enseñaron y que heredamos de la iglesia tradicional, la iglesia corrupta por hombres corruptos, por clero corrupto, sacerdotes corruptos, lo vivimos también y lo heredamos para mal nuestro en nuestras iglesias cristianas verdaderas, donde queremos ser verdaderos hijos de Dios. Todavía lo sufrimos, de hombres impíos y mujeres impías. Miré y vi hombres y mujeres en un obelisco de fuego. Los obeliscos, hermano, donde usted vea un obelisco, mírelo aquí, en el infierno hay obelisco. Donde usted vea un obelisco, usted puede saber que allá hay satanistas, ocultistas, donde sea, en cualquier templo, en cualquier casa, en cualquier institución del gobierno. Donde usted vea un obelisco, usted puede arrugar la cara así, mire, arrugue la cara conmigo así, mire. Bestias que los despedazaban, pero no se les permitía decir, Señor, ten piedad de nosotros. Y vi al ángel de los castigos descargando pesados golpes sobre ellos, diciendo, reconozcan al Hijo de Dios. Los mismos ángeles del infierno, que guardan las prisiones del infierno, sirven a Dios, son los carceleros de Dios. Entendamos, hermano, Dios no creó el infierno para meter preso a nadie originalmente, porque Dios hizo seres puros, perfectos, hasta donde podían ser perfectos porque no eran Dios, seres con voluntad propia, angélicos y humanos. Dios nos hizo. Pero cuando comienza la creación de Dios, las criaturas de Dios a rebelarse, con cuanto crimen, con cuanto genocidio, como el mismo Satanás, con cuanto asesinato, con cuanta destrucción, Dios tiene que meter preso a los criminales. Hermano, en nuestras sociedades, en nuestros países, tenemos prisiones, tenemos cárceles. Ya vamos a ver acá, que aún se habla después de las prisiones, de los calabozos de los infiernos. Porque los infiernos se dividen en calabozos, en secciones, en prisiones. De menos castigo, va creciendo el castigo, va creciendo el castigo, va creciendo el castigo con respecto y proporcionalmente a la maldad de ese que hizo ese pecado. Míralo aquí, castigo descargando pesados golpes sobre ellos, diciendo reconozcan, decía el ángel carcelero, pues esto les fue predicho a ustedes cuando las divinas escrituras les eran leídas a ustedes y ustedes no prestaban atención. Por lo cual el juicio de Dios es justo. Repita conmigo, iglesia del Señor, todos los juicios del Señor son justos y son amor. Dios venga a sus hijos, de los impíos que los matan, de los inicuos, malvados que nos matan. Dios nos vengará ya muy pronto y nos venga todos los días, nos premia a sus hijos fieles, a sus fieles hijos los premia con vida, con salud, y a los malvados los premia con muerte y enfermedad. Porque fue lo que quisieron, fue lo que escogieron. Cada quien escoge, hermano, la recompensa que quiera tener de parte de Dios para la eternidad. Ya que han sido prendidos. ¿Por qué diablo de esto? ¿Y por qué digo así? Porque hermanos todavía, hermanos hombres y mujeres, que escribiéndonos en nuestras redes, diciendo todavía no puedo creer en un Dios que traiga juicio y destrucción al mundo. Ese no es mi Dios. Ese es el Dios. No sé qué Dios es ese, hermano Teo. Ese será su Dios, hermano Teo, pero no es el mío. Mi Dios es un Dios de amor. Repite conmigo, Dios es amor. Abba, te adoro. Pero mi celo consumidor enjuiciará al hombre y destruirá este mundo muy pronto para volverlo a hacer, porque ya es necesario que venga el Rey de Reyes y haga todas las cosas de nuevo. Dios se revela su carácter, revela sus tiempos, revela su forma, su ley, sus juicios por sus escrituras, pero tú y yo no leemos las escrituras. Ignoramos las escrituras y desconocemos mucho al Dios del amor, al Dios que porta la espada y que saca la espada cuando hay que sacarla. Teme, dice el verso, teme, porque no lleva la espada en vano, dice el verso en la Biblia, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Teme. Porque el que porta la espada
El mismo Señor y sus ángeles justicieros, sus ángeles vengadores, no la llevan por adorno, no la llevan no la llevan en vano, sacan la espada cuando hay que sacarla. Y el Señor saca su espada para castigar, saca su vara para darnos la varita, la correa. A sus hijos, el Señor saca la correa. Ah, tú no quieres reponerte, tú no quieres corregirte. Tú eres hijo mío, yo sé que tú eres hija mía porque lo sé, en tu corazón hay un sincero deseo de corregirte, de ser cada vez mejor, pero no. Cada vez que eres tentado, caes. Pues yo voy a sacar mi correa y te voy a dar para que no vuelvas a caer como un padre a un hijo. Pero al hijo rebelde, al hijo que se fue y no quiso venir más nunca, que terminó siendo un enemigo de Dios, ya no hay correíta, ya no hay varita, ya lo que hay es cárcel, prisión eterna para siempre. Como nuestras sociedades, el que se dejó llenar de maldad, el que no cuidó su corazón, le espera el castigo eterno, porque después de darte a la maldad, y cuando dijiste en tu corazón, ¿para qué? ¿Para qué voy a vivir para hacer el bien, para una vida eterna, cuando quiero vivir mi vida ya, hacer lo que me da la gana ya? Tú pensaste así, tú razonabas así, tú cosecharás el castigo de tu necedad, de tu rebeldía, de tu prevaricación. Entonces suspiré y lloré y le pregunté y le dije, ¿quiénes son estos hombres y mujeres que están ahorcados en fuego y sufren esta condena? Y él me respondió, estas son las mujeres que violaron la imagen de Dios cuando abortaban infantes fuera del vientre. Y estos son los hombres que se acuestan con esas mujeres, violadoras de la imagen de Dios, la figura del hombre que porta la imagen de Dios, el que se sienta en el trono en el cielo. Tiene forma humana, 2 orejitas, una nariz, una boquita, 2 brazos, 2 manos, 2 pies, 2 piernas, un tronco, 2 ojitos hermosos, los más hermosos ojos que usted verá jamás, los ojos del Dios vivo que se sienta en el trono. Violadoras, arrepiéntete de este pecado, hermana. Si alguna vez lo hiciste y no lo has hecho, corre por tu vida. El Señor es bueno, el Señor te va a bendecir si tú dejas este corazón abortivo, este corazón asesino, porque muchas lo han hecho varias veces y lo siguen haciendo. Muchos hombres y los que les dicen a sus mujeres, aborte este bebé, abórtame este, hombres abortivos, asesinos, son unos grandes asesinos, de los más grandes que se puedan mencionar. Los que abortan, grandes cobardes, los llama el Señor. Ustedes son unos grandes cobardes. ¿Cómo los voy a dejar entrar a mi reino si no se arrepienten? Los infantes se dirigían al Señor Dios y a los ángeles encargados de esos castigos, diciendo, maldita sea la hora en que nacieron nuestros padres. Mira cómo respondían estos ángeles a la revelación. Mira lo que escuchaba el apóstol. Pues ellos violaron la imagen de Dios al tener al nombre de Dios, pero sin obedecer sus mandamientos. Ellos nos dieron como comida a los perros y como alimento a los cerdos, y a otros de nosotros nos lanzaron al río. El apóstol escuchaba a estos niños hablar así, dirigirse al Señor así, con estas palabras. No obstante, sus infantes fueron entregados a los ángeles del Tártaro, sus infantes, a los ángeles guardianes del infierno, o los ángeles, sus infantes, sus padres, en todo caso, a lo mejor traduje mal aquí, ¿no? Para que fuesen llevados a un amplio lugar de misericordia. Aquí se está hablando de los niños, obviamente. Mas sus padres y madres fueron torturados en un eterno castigo. Aquí el término mal traducido habrá sido del Tártaro en vez de decir del cielo, ¿no? Y después de esto vi hombres y mujeres vestidos de harapos, cubiertos de ceniza y azufre ardiente, en cuyos cuellos tenían colgados serpientes, así como en sus hombros y pies. Y ángeles con cuernos ardientes los amarraban y golpeaban, cerrando sus narices y diciéndoles, ¿por qué no reconocieron el tiempo establecido para el arrepentimiento y para servir a Dios y no lo hicieron? Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que aparentan renunciar al mundo por Dios, vistiéndose de ovejas, pero los placeres de este mundo los hicieron egoístas y sin amor incondicional. Inmisericordes con las viudas y los huérfanos, rechazando al extranjero y al peregrino, detractores de las ofrendas y de la piedad para con el prójimo. Y además sus oraciones no ascendieron puras ni un solo día delante del Señor Dios, sino que sus placeres del mundo los estorbaba, siendo incapaces de hacer lo recto delante de los ojos de Dios, y los ángeles los han confinado al lugar de los castigos. Tremendo, hermano. Detractores, los gobernantes, hermanos, satanistas de este mundo. De la misma manera, esos ángeles veían
a los que estaban bajo castigos y les decían: nosotros ciertamente cuando vivimos en el mundo rechazamos a Dios, ¿no? Estos son ángeles carceleros que se rebelaron ante Dios, ¿no? Se revela aquí que los ángeles carceleros también son revelados a Dios, pero sirven a Dios como carceleros, como infligidores de castigo sobre otros. Y nosotros ciertamente nos rebelamos en el mundo. Mira, cuando vivimos en el mundo, rechazamos a Dios y ustedes lo hicieron de igual forma, hablándole a los humanos, ángeles hablándole a los humanos, querubines. Pues ciertamente nosotros sabíamos que ustedes eran pecadores cuando estábamos en el mundo. Pero ustedes decían: nosotros somos justos y siervos de Dios, por lo cual sabemos ahora por qué han sido llamados a comparecer delante de Dios y por qué también sufren sus propias condenas. Y entonces lloré y suspiré diciendo: ay de los hombres, ay de los pecadores, ¿para qué han nacido? Y el ángel respondió y me dijo: ¿por qué te lamentas? ¿Eres tú acaso más compasivo que el Señor Dios, quien es bendito por siempre y quien dispuso que los hombres escogieran el bien o el mal en su propia voluntad e hiciesen lo que les placiese? Entonces me lamenté mucho más. Y él me dijo: ¿todavía te lamentas y no has visto aún peores castigos que estos? Sígueme y verás condenas 7 veces peores que estas. En el verso 40 lo dejamos hasta este verso, hermano. Pues ya se escucha el ruido de la lluvia. Disculpen ustedes, ¿verdad? Acá en este techito, pues, de zinc reforzado, ¿verdad? Este techito no es zinc, pero es un techo pues que suena la lluvia, muy rico, me fascina, me gusta mucho, me hace recordar pues la casa de mi abuela en San Félix, en Guayana. Pero lo dejamos hasta aquí porque pues en el verso 41 que vamos a leer en nuestra próxima transmisión ya se le lleva al apóstol Pablo a los calabozos del infierno. Esta tremenda revelación, hermano, este texto que va revelando lugar por lugar, y usted puede pues imaginarse, como lo hemos dicho antes en esta serie del Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, pues hermanos que dicen que Dios los ha llevado a los infiernos así como a los cielos, y pues que mucho de lo que dicen no se diferencia mucho de lo que dicen estas líneas, y que podemos pues entender por estas líneas que a lo mejor puede ser cierto que personas todavía Dios hoy por hoy las lleva a experimentar esos lugares para que regresen de allá y den testimonio, como lo hace el mismo apóstol que escribe estas líneas sobre ese lugar, hermano. Yo he decidido creer en este texto. Yo confieso mi fe en lo que revela este texto. En algunas líneas pues todavía tengo dudas y le estoy preguntando al Señor, pero confío que mucho de lo que se dice acá, y comparándolo con los Apocalipsis de Enoc y otros textos, el Apocalipsis de Pedro, hay bastante evidencia, hermano, hay bastante abundancia de texto antiguo, ¿no? Que se cree que fueron escritos en los primeros siglos después de Cristo, después de nuestro Señor, y que dicen que el mismo Señor con su boca y sus ángeles pues revelando estas cosas, hermano. Amigo, hermana, hermano, pastor, ministro, familiar mío, amigo mío, debemos cada vez más limpiarnos para evitar estos castigos. Es la palabra del Señor, es la recomendación del Señor, es el mandato del Señor. Para ti, hermano, que me has escuchado por primera vez, o amigo, que estás viniendo en estos días, que te has reconciliado con el Señor, yo extiendo mis manos hacia ti, oro contigo y tú ora conmigo y repite estas palabras: Señor Jesús, Yahshua. No, ya no diremos Jesús con E, vamos a decir con A, Yahshua. Verdadero nombre de nuestro Dios es con A, Ya. Yahshua, sálvame, límpiame, te acepto como mi Dios y mi Señor, te recibo, vengo a ti, recíbeme tú, Señor, como tu Hijo. No me borres de tu libro, no me borres de tu libro, porque si yo hoy vengo a ti es porque estoy escrito en tu libro. No me borres de él, Señor. Séllame, Señor, con tu espíritu, con tu sello. Hazme, Señor, de tu familia una vez más. Confirma mis pasos, confirma tu obra en mí. Límpiame, sálvame de la condenación eterna. Yahshua, tú eres el único Dios, lo confieso. Sálvame, Señor. Invoca al Señor ahí, hermano. Líbrame de mis vicios, de mis pecados, Señor. Me arrepiento, me doy la vuelta y doy la espalda al mundo y al pecado y vengo de frente a ti, Señor, recíbeme. Te abrazo en mi corazón, Jesús. Perdóname, perdóname. El perdón del Señor está para todo el que pide perdón. Aleluya. Muy misericordioso es nuestro Dios.
Gracias, Señor, por esta transmisión, por este tiempo, por este hermano, este amigo que ha hecho esta oración. Iglesia del Señor, pastor del Señor, ministro del Señor, ministra del Señor. Seguimos en un nuevo contacto, un nuevo video próximamente. Gracias por su tiempo, hermano. Gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Dios los bendiga. Abrazos, nuestras oraciones de este su ministerio, de mi esposa y de mi persona para todos ustedes. Dios los bendiga.